Mi nombre es Julio Lanternier, soy médico neurólogo de la ciudad de Pergamino y presidente de la Asociación Médica de Pergamino. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que genera mucha discapacidad, obviamente tiene mucha prevalencia hoy en la Argentina y en el mundo, y lo importante es detectar los síntomas a tiempo y saber si esto se puede prevenir o no. Lo más importante que tenemos que saber es la detección temprana de la enfermedad, y para eso es importante la consulta a tiempo. Los síntomas más habituales es el olvido, es una característica de la enfermedad. Si bien es muy común tener olvidos, aquellos que comprometen la actividad de la vida diaria del paciente o incluso a quienes están con su actividad laboral plena, se suele detectar, y habitualmente es la familia o las amistades quienes empiezan a reconocer un poco estos síntomas. Es muy importante la consulta a tiempo, y uno en la consulta a veces, cuando concurre el familiar con el paciente y el familiar hace la referencia del olvido y el paciente lo niega, ahí eso hay que prestarle mucha atención, porque habitualmente lo que tiene cuando empieza a avanzar la enfermedad es que el paciente niega el olvido y se olvida que se olvida. Entonces ahí es donde es muy importante la familia y las amistades para detectar a tiempo, así como el olvido, también algún cambio de conducta en el paciente. Los pacientes suelen tener cambios de conducta a veces tempranos, a veces tardíos también, pero es muy común verlos tempranos, donde actitudes que no son propias del paciente. Todas estas cosas son importantes, por lo menos hacer una consulta neurológica. Habitualmente a los 65, 70 años es importante tener una consulta neurológica. Si bien hay un componente hereditario, se suele ver mucho en aquellos antecedentes de familiares con edad temprana, con problemas de deterioro cognitivo y demencia. Hay que aclarar que cuando uno habla de Alzheimer y habla de demencia, hay estadios que terminan en la demencia: deterioro cognitivos leve, moderado, severo y la demencia. Son estadios donde hay que detectar a tiempo la enfermedad para iniciar un tratamiento, y no solo un tratamiento con medicación, sino empezar a cambiar de hábitos en el paciente para hacer una rehabilitación cognitiva, que se llama. Poner en funcionamiento áreas del cerebro que habitualmente a una edad determinada no están siendo ejercitadas, y eso es muy importante con la rehabilitación de la memoria, la rehabilitación cognitiva. Y ahí es donde entra a veces la prevención. Es muy común la jubilación a edad temprana y la falta de actividad. La vida social es muy importante en los pacientes, la actividad física es muy importante en los pacientes, y la detección de los factores de riesgo vascular, es decir, el control de los factores de riesgo vasculares, clínicos, cardiológicos. Eso es fundamental, porque ahí tenemos alguna manera de prevenir lesiones cerebrales que adelantan los pasos de deterioro de la memoria. Entonces, es muy importante la vida social, la vida de relación, la vida de recreación, la actividad física y la detección de los factores de riesgo vasculares para controlarlos. Eso es muy importante tener en cuenta. Cuando hablamos de enfermedades degenerativas, es una enfermedad donde áreas estratégicas del cerebro van perdiendo sus neuronas. Pasa en la demencia como pasa en el Parkinson. En el Parkinson, cuando aparecen los primeros síntomas, por eso una habla en el Parkinson de una enfermedad irreversible cuando se detectaron los síntomas, porque se perdieron la mayoría de las neuronas que controlan el movimiento. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta por qué el nombre de enfermedad degenerativa. Cuando uno habla de Parkinson y da un diagnóstico de Parkinson, uno sabe que el paciente y la familia sabe, y se le explica que lo va a acompañar el resto de su vida. Por eso es importante también la detección temprana de los síntomas en estos casos, porque
el paciente con tratamiento puede tener una actividad completamente normal, con algunas dificultades obviamente, dependiendo del grado de la enfermedad, pero hay que acompañar al paciente en la enfermedad para que siga teniendo calidad de vida, siga teniendo una vida activa, ¿sí? Y con el tratamiento adecuado, ¿no? Es importante tener en cuenta, por ejemplo, en la demencia, que el paciente, cuando va avanzando en el proceso de la enfermedad, puede empezar con los olvidos y pueden aparecer los cambios de conducta. Cuestiones de celos con su pareja que antes no tenía, cuestiones de expresar que le faltan cosas, que le roban cosas, que hay gente que conspira contra ellos, y actitudes de agresividad con quien está al lado. Es muy común verlo en los cambios de conducta de este tipo de enfermedades como la demencia o el Alzheimer, ya a medida que va progresando el deterioro. Uno puede tener, y es muy común la consulta, el olvido benigno, aquel olvido que es producto a veces de un trastorno del sueño, de un déficit de atención, asociado a enfermedades depresivas, de depresión. Muy común el olvido, pero hay que detectar a tiempo aquel olvido que es en el contexto de una enfermedad neurológica. Y para eso se hacen estudios, se hacen evaluaciones cognitivas, se hacen laboratorios, porque hay enfermedades metabólicas que también influyen en los déficits de atención, en los trastornos de memoria. Por eso hay que pedirle una serie de estudios que permiten descartar otras cosas que hacen que estos síntomas sean reversibles, y ahí sí empezar a pensar en un deterioro progresivo de la memoria en el contexto de una enfermedad de Alzheimer y eventualmente hacer el tratamiento correspondiente. Hoy en día hay un avance permanente en el tratamiento o el estudio de drogas nuevas para el tratamiento de este tipo de enfermedades, y lo que hace la enfermedad, si bien uno cuando inicia el tratamiento le dice no te vas a acordar más cosas, la idea es que no te sigas olvidando más cosas. Es un tratamiento médico que se inicia de acuerdo a la etapa, pero que va acompañado de otras cosas. La medicación sola hoy en día no surge efecto, pero sí la medicación asociada a rehabilitación cognitiva, cambios de hábitos y todo eso puede lentecer un poco la progresión de la enfermedad. Es muy importante mantenerse activo. Uno dice a veces, ¿cómo hago para que cuando me llegue esto no me agarre desprevenido o tenga alguna capacidad de poder afrontar la enfermedad? Uno empieza a cuidar el cerebro en una etapa temprana de la vida. Es muy importante cuidar los factores de riesgo vascular. Eso es fundamental: la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo, el tabaquismo en exceso, el alcohol en exceso. Son todas cosas que van generando daño en el cerebro. Entonces, hoy tenemos una forma de prevenir enfermedades y a su vez de preparar el cerebro para aquellos momentos en donde empieza, por el deterioro de la memoria, por la pérdida de neuronas, a aparecer ciertos síntomas neurológicos en el contexto de enfermedades. Por eso, si yo empiezo a ocuparme de esto a los 70 años, es tarde. Tengo que empezar a ocuparme de esto entre los 40, 50 años, comenzando una vida sana, ¿sí? Y para que si tengo la mala suerte de que me afecte algún tipo de estas enfermedades, tenga alguna reserva como para que ese cerebro esté funcionando mejor durante un tiempo más prolongado y más con la expectativa de vida que hay hoy, ¿no? De alrededor de 80 años, entre 75 y 85 años, ¿no?